historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en un programa más de la historia no contada. En el programa anterior de esta serie nueva, no la temporada es nueva, porque apenas hace 2 meses se había iniciado la 10ª temporada y se hicieron 2 programas, ¿no? El de las armas en miniatura y el cuchillo de las juventudes hitlerianas. Todavía esta temporada 10ª o 10ª temporada nos da para un poquito más, pero bueno, lo que sí es nuevo es esto, son estos 3 o 4 programas con continuidad de hago un poquito de referencia. El programa anterior es la declaración del parte de guerra y la aclaración que hace el general Nicolás Bravo a las imputaciones de falta de honor y de valor que le hizo Antonio López de Santana en su declaración, en su parte de guerra, en el año 1848, donde lo imputa, donde le dice que por falta de valor él cayó prisionero, que traía lo metieron a una zanja ahí cerca del castillo, bueno, en las faldas del castillo, en una zanja llena de agua que le llegaba hasta el pescuezo, así dice Santana. Y bueno, el general Nicolás Bravo, un hombre que se hizo a las huestes de José María Morelos, el generalísimo, junto con su hermano, junto con los hermanos Galeana, junto con Guadalupe Victoria, toda esa playa de que después van a ser gobernantes, Vicente Guerrero, van a ser gobernantes de México, y todos llegan al generalato, pero un generalato hecho a través de la guerra, hecho a través de las armas, bueno, pues como para la dignidad militar y de persona que era don Nicolás Bravo, pues iba a permitir que su Alteza Serenísima lo vituperiara de esa forma. Entonces él en su declaración, estoy haciendo un resumen de lo que vimos el programa pasado, bueno, pues él precisamente llama a declarar a José Mariano Monterde, que en ese momento era director del Colegio Militar de Chapultepec, y al general Joaquín Rangel. Rangel venía precisamente del lado de Santana, lo que era él y el general Lombardini. En sí se menciona que Lombardini era su secretario particular del general Santana. Y el día de hoy quiero, siguiendo, nos faltaría una declaración más, la de el general Rangel, pero en orden de importancia histórica, vamos a decirlo así, aunque todo acontece el mismo día, el 13 de septiembre de 1847. Bueno, pues simplemente les comento que primero fue Nicolás Bravo. En este momento vemos la declaración del general José Mariano Monterde, cuya dirección del Colegio Militar y Escuela de Aplicación, así se llamaba antiguamente en esas épocas, él fue el que tuvo el mando de ello. Y empiezo a dar lectura. Este documento fue encontrado, o lo hallé en el Archivo General de la Nación, en la parte de Archivo de Guerra, volumen 273, hoja de la 39 a la 41. Y dice así, declaración del general Mariano Monterde. Tengo el honor de contestar al oficio de vuestra señoría, fecha 11 del presente, informándole, según mi clase, de los acontecimientos habidos en la rendición de Chapultepec el 13 de septiembre del año próximo pasado por las tropas americanas, y además a que se refiere su citada nota, muy particularmente sobre la conducta que observó el excelentísimo general de división benemérito de la patria, don Nicolás Bravo, jefe que fue de aquel punto y de quien por razón de mi antigüedad fui nombrado su segundo en dicha función de armas, y es como sigue. Repito, esta es la declaración del que fuera director de el Colegio Militar de Chapultepec en 1847.
cuyos sus restos, él muere en 1861, cuyos sus restos están enterrados en el panteón del atrio de la iglesia de la Candelaria en Tacubaya, esa que está prácticamente a una cuadra de el viaducto, la Candelaria de Tacubaya. Ahí entrando a la iglesia, al templo principal, hay una placa en la puerta, en la parte superior derecha, viéndolo de frente, y dice: aquí están los restos de Mariano Monterde, general Mariano Monterde, director del Colegio Militar en 1847. Recuerden ustedes que las parroquias decimonónicas del siglo XIX y atrás tenían grandes atrios, cuando tenían gran extensión de terreno, tenían grandes atrios para precisamente ahí utilizarlo de camposanto. Bueno, pues ahí se dice que el general Monterde vivía precisamente por la zona de San Miguel Chapultepec, Tacubaya, muy cercano, y ahí es donde lo entierran en 1861, que es cuando él muere. Bueno, sigo dando paso a la lectura. Dice: habiéndose prevenido la noche del 12 de septiembre, dicho que de orden suprema marchase a Chapultepec para ser empleado en la defensa de aquel punto, partí de luego en unión del señor general don Juan dos Amantes, quien llevaba el mismo destino, así como el señor general don Luis Noriega, que después de presentados los tres a su excelencia el señor general Bravo, nos dirigimos a reconocer el perímetro de la fortificación alta que circunda el antiguo palacio de los virreyes, en la que observé descansaba al pie del parapeto una fuerza como de 200 hombres de infantería, repartida en pequeños grupos distantes unos de otros, que respecto a la artillería hallé dos piezas de A24. Estaban inutilizadas, una por haberse reventado y la otra por estar roto sus afustes, por lo que solo quedaban disponibles dos del mismo calibre, una de A3 y una de 8, 3 de A4, un obús de A68, otro de A24 y dos de montaña de A4. Esto está hablando de los números. En artillería está hablando precisamente del calibre, de los milímetros que eran, o de el diámetro que tenían las cargas, las balas que iban a utilizar estos cañones. Por eso dice cuáles se encuentra, los voy a repetir. Encuentra dos de 24, de A24, que estaban inutilizadas por haberse reventado, y la otra por estar roto sus ajustes, por lo que solo quedaban disponibles dos del mismo calibre, o sea, de A24, una de A8, 3 de A4, un obús de A68, otro de A24 y dos de montaña, que son cañones chiquitos muy portátiles, de A4, que los proyectiles del enemigo habían hecho grandes estragos en el interior del edificio que nadie habitaba, siendo de notar que aún se había quitado la madera y que ya había hecho colocar días antes en dos claros de las ventanas para hacer transitable sin riesgo el paso de la tropa a la azotea, la que, por no habiendo sido cubierta en su totalidad con la blinda, o sea, con el blindaje necesario, en todo el techo hacía inseguro aún el piso bajo por el descenso de las bombas, que en las piezas del mirador destinado para el hospital de sangre se hallaban mezclados los cadáveres ya corruptos con los heridos y los alumnos del colegio, presentando aquello el cuadro más triste, pues se carecía aún de los facultativos, o sea, de los médicos, y botiquín destinados a aquel punto, el que, cubierto todo de escombros y amenazando ruina por el fuego que había sufrido, anunciaba
luego el día que debía esperarse por los ningunos aprestos con que se contaba, pues queriendo aprovechar 5 horas que faltaban para el amanecer. Busqué madera, sacos de tierra, cordeles y gente que trabajase en reparar lo arruinado y presentarse al enemigo. Nuevos obstáculos con los atrincheramientos, que es lo que en casos tales está previsto para la defensa de un punto fortificado, o sea, las trincheras que están abajo del punto para hacer los filtros de pare, de sesgo al enemigo, y que tanto alienta el defensor como hace desmayar al que ataca. Mas todo fue inútil porque nada encontré. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, si la batalla fue el 13, ¿por qué llega Mariano Monterde? Fue el lunes 13 de septiembre. El domingo en la noche llega Mariano Monterde, porque acuérdense, como lo dije en el programa anterior, los había Santana licenciado a los altos mandos, o sea, darles licencia que se retiraran a sus casas, y a los mismos cadetes y a los de tropa que estaban también por ahí. Bueno, pues ellos regresan precisamente con un sentido patriótico, un sentido de responsabilidad, de honor, de defender su colegio y defender a la patria, cosa que también lo menciona en su parte el general Nicolás Bravo. Bueno, pero él como director, que conocía a jovencitos que desde los 12, 14 años entraban al Instituto Armado, bueno, pues imagínense, dice ahí, dice, cadáveres, dice, se hallaban en el hospital de sangre mezclados cadáveres ya corruptos. Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué si el combate comienza el 13? Bueno, pues porque el 13 desde en la mañana y desde el 12, el día anterior, el domingo, el castillo fue bombardeado desde Tacubaya. Les digo, no había tantos edificios, se veía perfectamente. Donde tenía Scott, el general en jefe del ejército invasor, su cuartel general era en Tacubaya, y desde ahí con los cañones pues de potencia, de gran potencia, estaban bombardeando el castillo, hacían la parábola y estaban bombardeando el castillo. Y bueno, pues te cae una granada, te cae un bombazo de ese tipo, pues obviamente a la hora que cae revienta, pues obviamente le tocaba esa metralla a los diferentes personajes que estuvieran ahí cerca. Está hablando cómo están destruidos, cómo él manda reforzar para que fuera seguro el paso de las tropas hacia las azoteas, porque eran varios cuerpos del edificio, no es como ahora lo conocemos. En sí, si ustedes van al castillo de Chapultepec, que por cierto ya abrió, ustedes podrán ver en la maqueta donde está la bandera del activo de San Blas, la original, ustedes podrán ver la maqueta que está réplica, muy bien hecha, de el castillo en el momento de la invasión del 47. Entonces era totalmente diferente. Recuerden que quien lo hermosea, quien lo moderniza es Maximiliano, el emperador, en 1864. Sí, 64. En adelante, hasta el 66, porque en el 66 lo abandona, se va ya hacia Veracruz y luego se regresa y se va a Querétaro, lo sitian, bueno, en fin. Ya en el 67 pues muere Maximiliano, pero ya casi un año antes había salido del castillo. Cosas estas que en la historia no contada, que no vienen en los libros oficiales. Pero bueno, qué fuerte para el general de ver esto y cómo va citando, ¿verdad? Y continúo la lectura de su declaración, de su parte. En este estado miserable y de aislamiento amaneció el funesto día 13 de septiembre a las 5:15 de la mañana. El enemigo comenzó su ataque por bombardeo, causando a cosa de 2 horas la muerte del señor general don Juan N. Pérez segundo, que fue de la brigada del señor general de León. Antonio de León, que era de Guajuapan, de León, Oaxaca, que también con Valderas y todo eso, van a morir ahí en el lugar, y por eso se llama Guajuapan de León, porque era de León, es oriundo de ahí el general Antonio de León, que muere ese día, el 13 de septiembre a las primeras horas. El estrago de los proyectiles intimidaba a la tropa, pero el señor general Bravo con su espada desnuda lo vi alentarla y obligarla a permanecer en el lugar que se le había señalado, hacia la tropa.
Su excelencia había tenido la bondad de manifestarme que el excelentísimo señor general presidente benemérito de la patria, don Antonio López de Santa Anna, al pedido que la noche antes le había hecho de tropa, le había contestado que la tendría al amanecer y cuyo pedido había repetido de oficio. Sí, y hasta bien en la película que hace Jorge Negrete, cuando Negrete comenzaba, que se llama Cementerio de las Águilas, esa escena precisamente que llegan dos oficiales y según en la escena está Monterde con Bravo, están viendo la estrategia, se le presentan dos tenientes santanistas de su estado mayor que los manda ahí eran de buenas familias y muy popofonas y nada, lucían el uniforme en el pase de lista y dice ahí muy claramente, esto haciendo alusión a lo que está diciendo la declaración de Monterde, ojalá puedan ver esa película, El Cementerio de las Águilas con Jorge Negrete, y dice, le pido cañones y me manda faroles, el personaje que está haciendo la parte de general Bravo, del general Nicolás Bravo, se lo dice a Monterde, dice, bueno, preséntense con el capitán de guardia, bla, 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 y ya los manda lejos y ellos se quedan viendo los mapas para la estrategia. Pero ahí esa es una película que obviamente fue revisada por los historiadores de la época, de los años 40, porque en 1947 se cumplen los 100 años de la gesta de Chapultepec, pues obviamente el gobierno en ese entonces aprueba ese proyecto de película hablando de los niños héroes, así como fue el proyecto de película de Mexicanos al Grito de Guerra con Pedro Infante, que habla de la creación del himno nacional y la defensa, bueno, en el transcurso de ese tiempo histórico en la película, la defensa precisamente de Puebla el 5 de mayo de 1862. Bueno, entonces dice así. Llegada la hora del asalto emprendido como era natural por parte del oeste, por ser la más accesible, en la que con anterioridad me había situado con la sección de ingenieros a pie llamado Caballero Alto, y donde el señor general Bravo venía con continuación, porque sin cesar recorría todo el perímetro de la fortificación y observaba con serenidad los movimientos del enemigo. Vino pues a dicho punto a dar órdenes para que el oficial que debía dar fuego a las fogatas estuviese listo, pues se aproximaba el momento de volar el terreno por donde debía asaltar el enemigo, que a poco se posesionó de él. En este instante advertí que alguna tropa del batallón de San Blas llegaba de fuera, la que solo pudo subir hasta el término de la primera rampa, donde se batió con el enemigo, pereciendo, con su valiente jefe Chicotenca. Esto sucedía a la cosa de las 9:30 de la mañana, y el señor general Bravo, presenciándolo todo, vino hacia mí para advertirme que el fuego que con actividad se hacía sobre el enemigo no dañase a la tropa, dicha que subía, más satisfice a su excelencia con la dirección en que se apuntaba y sostenía nada menos que los fuegos de los de San Blas que todos habíamos visto. Firme dicho, señor general, en aquel punto de mayor peligro en que solo había unos 25 hombres de las órdenes del general don Juan dos Amantes, quien recibió en el pecho una ligera herida de bala, manda a armar la bayoneta de aquel piquete para recibir al enemigo, y dado el asalto, perdí la vista en la refriega al referido señor general Bravo, a quien tuve por muerto. O sea, en ese momento de distracción, en ese momento de voltear para ver cómo las otras zonas de acceso al castillo estaban cubiertas, bueno, pues precisamente desaparece la vista de Monterde, el general Bravo, y él dice, pues ya lo mataron, esto ya se acabó. En tal estado pude reunir unos 10 hombres y subiendo a lo alto del edificio los coloqué en los balcones
en cuya operación se empleó igualmente el señor general Saldaña, pero subiendo el enemigo a pocos instantes fuimos ambos hechos prisioneros y conducidos por un oficial a una pieza baja destinada antes al oratorio a los alumnos, de oratorio a los alumnos, donde estaban ya presos otros compañeros de desgracia. La idea que tenía de que el señor Bravo había perecido, me la avivó por un momento el triste espectáculo de traer a mi presencia en una manta al teniente coronel don Juan Cano, que moribundo se hallaba atravesado de los costados por bala de rifle, quien murió a las 9 de aquella noche. No fue el único, Xicoténcatl muere al otro día, pero también recibió 14 impactos de bala americana en su cuerpo y él todavía salió a pelear con espada desenvainada cuerpo a cuerpo. En tal estado, pasadas algunas horas, solicité al señor general Pillow, o Pillor también, se nos llevase a los generales y jefes a donde se hallaba el señor general Bravo, y conseguido esto, al vernos rebosó nuestros semblantes aquel placer grato, a la vez que doloroso, por lo que había pasado, a la vez que por doloroso había pasado. Estoy dando lectura lectura al documento original. No es que no sepa leer, como alguna vez me lo dijeron, no, sino simplemente estamos hablando en un castellano del siglo XIX, que las palabras, muchas de ellas ya no se usan hoy en día, desgraciadamente. El punto de Chapultepec se ha defendido con entusiasmo y con valor, con un puñado de hombres. Sus obras requerirán la fuerza necesaria para cubrirlas y las bocas de fuego para alejar al enemigo. Las alturas y azoteas que debieron estar cubiertas con infantería para sostener el fuego de artillería del oeste, no hubo disponible un solo soldado que destinara a aquel lugar, que habría sido tan conveniente por la relación que guardaba esta denominación con lo general de la defensa. Esta falta de tropa hizo que no se cubriesen las obras del cerro. Basta calcular el perímetro del parapeto principal, que es de unas 800 varas, para convertir que con 200 hombres solo se podía acudirse en fracciones pequeñas a los puntos más importantes, que todo lo que eran y por consiguiente lo más estaba descubierto, pues se necesitaban de 1600 hombres para dicho parapeto, y para la azotea por lo menos 300, a más de una pequeña reserva. Esto es respecto a la altura, pues que las obras exteriores e interiores del bosque pedían mayor número de tropa. Chapultepec no es ni ha podido ser una fortaleza, sino una quinta o sitio de recreo de los virreyes. Por consiguiente, ni su forma ni su robustez son para resistir un ataque en regla, mucho menos siendo accesible en todas las direcciones a la vez que aislado, por lo que carece de las defensas de flanco, que es el ser de toda obra de fortificación. El arte tuvo que suplir la robustez, cubriendo sus techos con blindas que resistieron el descenso de los proyectiles, la falta de bóvedas para poner a cubierto la tropa durante el bombardeo. Se quiso suplir con otra blinda inclinada que rodease todo el edificio, la que quedó incompleta, así como la de los techos y claros de las ventanas. Esto es debido a la fatalidad que nos persigue, mas el excelentísimo señor general Bravo llevó sus deberes más allá de lo que previene la ordenanza. Ella declara por acciones distinguidas el batirse con un tercio menos de gente en el ataque o retirada, el defender un fuerte hasta perder entre muchos y heridos y la mitad de gente.
¿Qué calificación no merecerá el servicio del señor general, que no teniendo con qué resistir a un ejército respetable y perdiendo lo poco que le dejaban, se sostiene al último con solo 25 hombres y ni capitula, ni pone a una enseña de que se rinde, ni pone una enseña que se rinde, o sea, la bandera blanca, sino que impávido espera la muerte después de sufrir un fuego de 5 horas. No hay ley que obligue a un militar a tanto, y este caso extraordinario de los generales en los anales de la guerra no puede menos llamarse heroico. Mi dicho en este particular pudiera tenerse por parcial, porque al fin como actor en esta escena debe ser partícipe de las maldiciones o del elogio y aprecio de mis conciudadanos, mas yo apelo al honroso saludo de los señores generales Scott y Pillow, dirigido al señor general Bravo, y a los que tuvimos el honor de estar a sus órdenes, cuyas palabras honoríficas nos prodigan tales personas, a los cobardes, ni menos les dispensan tantas consideraciones, las que son debidas precisamente al honor y al valor, de manera que el repetido excelentísimo señor general Bravo, en la defensa de Chapultepec, puede decir con Francisco I, todo lo hemos perdido menos el honor. En cuanto puedo decir a vuestra excelencia en contestación al interrogatorio antes expresado, reiterándole a la vez las consideraciones de mi aprecio. Dios y libertad, México, marzo de 1848, Mariano Monterde, rúbrica. Testigo secretario, señor general don Antonio Díez de Bonilla, que era el ministro en aquel entonces, si mal no recuerdo, de guerra. Y bueno, la referencia que se hace al coronel Felipe Santiago Xicotenca es: él nace en 1805, muere en 1847, muy joven, jefe del batallón activo de San Blas, murió en Chapultepec el 13 de septiembre del 47, pero no muere el 13, él se muere hasta el martes 14, su cuerpo lo bajan allá a la iglesita de San Miguel Chapultepec, ya colindando con Tacubaya, y ahí muere, porque él recibe 14 balazos enemigos, no se muere, era un hombre de resistencia. Hay crónicas de los soldados norteamericanos que decían que les daba miedo, porque él veía cómo se enfrentó a espada con más de 4 y los eliminó, y en su momento mató a más de 6 en ese momento. Entonces, pues los gringos obviamente hicieron uso de sus armas modernas. En aquel entonces ya traían si mal no recuerdo, un revólver Colt ya de 6 tiros, ya no esas pistolas antiguas de chispa como se tenían aquí. Y entonces también traían un rifle de avanzada. Y bueno, aunque prácticamente muere, o sea, quedó moribundo, desangrándose en la noche, pasa hipotermia, vamos, ya mucha pérdida de sangre, pero no podía morir todavía. Y entonces la bandera del activo de San Blas lo cubre, se la ponen para que se parapetara del frío, alguna situación así. Por eso la del activo de San Blas, que está exhibida en el castillo de Chapultepec, tiene manchas hemáticas. Cuando se interviene por los restauradores de Lina, tiene manchas hemáticas, o sea, tiene manchas de sangre en sus 3 campos, en el verde, en el blanco, en el rojo, que aquí sería el rojo, el blanco y el verde, está al revés, esa bandera está invertida, así era de origen. Bueno, un batallón del activo de San Blas de Nayarit, precisamente mandatado por ahí de 1823, por ahí se crea el activo de San Blas de Nayarit, era para las costas nayaritas, era un batallón guardacostas, pero así como fue en 1862 y 1863, que todas las tropas mexicanas se concentran en un solo punto, bueno, pues en este caso, sabiendo de la invasión norteamericana, tropas
disponibles del interior de la República y costas son enviadas, son mandatadas venir a defender la Ciudad de México. Y bueno, el general Winfield Scott nace en 1786, muere en 1866. Él fue el comandante en jefe de las tropas norteamericanas en la guerra contra México. El 2 de febrero de 1848 firmó el Tratado de Paz Guadalupe Hidalgo. Sí, pero también a Scott, los conservadores o los vendepatrias que nunca faltan y más hoy en nuestros días, bueno, pues ellos son los que hay una famosa comida que no hablan mucho los libros de historia, que se llama la comida del desierto de los leones, que es donde precisamente a Scott, este grupo de gente vendepatria, porque creían en ese momento que era lo mejor para México, bueno, pues en ese momento le hacen una comida sobre 1840, finales del 47 al 48, ya las tropas americanas ya, bueno, ya dominaron la ciudad, están por salir, y entonces le hacen esa comida del desierto de los leones, y sí se lo llevan a comer al desierto de los leones, sale a su estado mayor, y estas gentes realmente le proponen el ser presidente de México. Si él acepta, los congresos en ese momento harán lo necesario, ya Santana ya no está en el país, harán lo necesario para llevarlo a la presidencia de México. Pero Scott no acepta, agradece, dice que no, porque Scott ya sabía que iba a ser presidente de Estados Unidos. Le convenía muchísimo más ser presidente de Estados Unidos, pero esos hechos son la historia no contada que no relatan precisamente la gente. Ahora bien, Scott estaba al mando, como digo, y su cuartel general estaba en Tacubaya. Y Pillow, aunque Monterde en su declaración dice Pillor, es Pillow con W al final, no con R. Bueno, pues él es el que ejecuta precisamente el ataque, la avanzada, el que toma las banderas, esa gran bandera de 9 metros por 3 que está ahí en el castillo. Según esto es con la que se envuelve Scott. No, esa es otra situación que yo ya expliqué en uno de mis programas. Quien realmente defiende la bandera de México guardándola dentro de su casaca, pues es el capitán, que otros dicen que era teniente, pero bueno, es el capitán Margarito Suazo. Y esto es en la toma de Molino del Rey, el 8 de septiembre. O sea, venían por allá, por el oriente, Molino del Rey, después el 8 de septiembre, y el 13, casi 8 días después, el castillo de Chapultepec. Era el último bastión que tenía armas, que tenía pólvora, que los estadounidenses nada tontos tenían que ver, tenían que tener al mando bajo su resguardo todo esto para precisamente tomar la Ciudad de México, Palacio Nacional, y no correr ningún riesgo innecesario. Ahora bien, quien venía al frente de esta situación expedicionaria, quien traía los documentos de la conquista de México y donde venía leyendo y sabía topográficamente dar muy buena lectura a las cartas, a los mapas, va a ser el general Lee. Bueno, quien va a ser después el general Lee en la guerra de secesión de Estados Unidos. Bueno, él venía, me parece que era un teniente, ¿verdad? Quien les iba diciendo a las tropas gringas por aquí, por allá. Por eso logran entrar, irse por atrás de San Ángel hasta llegar a lo que es ahora la zona donde está esta Six Flags, ¿verdad? Padierna, y por ahí poder bajar y después llegar por Churubusco, por la parte de atrás del otro lado del río Churubusco, donde ahora es Miguel Ángel de Quevedo, todas esas partes para llegar a tomar el convento de Churubusco el 20 de agosto del 47. Entonces, fíjense lo que son las cosas. Pero, bueno, amigos, amigas, yo les agradezco el favor de su atención en este programa más de la historia no contada, donde precisamente nos falta en una tercera entrega la declaración de otro de los generales, pero este general venía con Santana, era de su estado mayor, el general Joaquín Rangel. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Pásenla bien. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.